You understand the loss of her to her fans. It's tremendous. And not only to them, but to me. But they want to know why you killed her. I won't discuss that. Why not? Because the truth is not out. So tell it. Not in a court of law. You've had your day in court. Why didn't you tell it then? I was not given an opportunity to defend myself. I was represented, which is different. Los detalles del caso los tenemos aquí, en Memento Mori Oficial. Ya sea que fueras fan de Selena desde sus inicios, o que escucharas su música por primera vez después de que falleciera, de alguna u otra manera te enteraste que quien le arrebató la vida fue una tal Yolanda Saldívar. Pero, ¿quién es ella? Y sobre todo, ¿por qué dañó a la persona que supuestamente quería como una hija? Para entender esto, es necesario conocer sus orígenes. ¿Quién es Yolanda Saldívar? Yolanda Saldívar nació el 19 de septiembre de 1960 en San Antonio, Texas. Es hija del matrimonio entre el señor Frank Solís Saldívar y la señora Juanita. También tiene un hermano llamado Armando y una hermana llamada María Élida Saldívar, quien llegaría a ser secretaria asistente del fan club de Selena y los Dinos. Durante sus años escolares, Yolanda fue víctima de bullying debido a su peso, por lo que rara vez hacía amigos y se aisló de las actividades sociales. En 1985 fue aceptada en la Universidad de Texas y 5 años después se graduó como licenciada en Ciencias de Enfermería. Sus conocidos afirmaban que para ese momento ella ya vivía obsesionada con la idea de perder peso, pues no estaba a gusto con su físico, situación que la llevó a tener un trastorno alimenticio. A pesar de esto, logró convertirse en una enfermera ejemplar y apreciada en los lugares donde prestaba sus servicios, y como nunca se casó, dedicaba todo su tiempo a su trabajo. Sin embargo, comenzó a tener problemas legales. Primero, un médico la demandó por robo, y luego fue demandada por el condado de Travis en Austin, Texas, por no pagar un préstamo estudiantil. De alguna manera, Saldívar logró apaciguar ambas demandas y continuó con su trabajo como enfermera, pero poco a poco fue perdiendo el interés en su profesión. ¿Cómo llegó Yolanda a la vida de Selena? En su afán por probar cosas nuevas, Saldívar comenzó a enfocarse en la música, especialmente en la música tejana, que era la que más le gustaba. Una de sus cantantes favoritas era Shelly Lares, a quien intentó acercarse para proponerle crear un club de fans. ¿Les suena familiar la situación? Sí, fue la misma técnica que Yolanda utilizaría con Selena tiempo después. No obstante, en esta primera ocasión, Shelly tuvo la fortuna de que su padre, Fred Lares, rechazó las intenciones de Yolanda debido a que preferían mantener el control de todo en manos de la familia. Como dato extra, Chris Pérez, el esposo de Selena, había pertenecido a la banda de Shelly Lares durante 1988, pero al año siguiente abandonó la agrupación para formar parte de Selena y los Dinos. Tras ser rechazada por Lares, los familiares de Yolanda la animaron a acercarse a Selena. A la enfermera no le gustaba tanto esta cantante, pero después de asistir a uno de sus conciertos quedó fascinada. Fue entonces que comenzó a llamar insistentemente a Abraham Quintanilla, el padre de Selena, para proponerle la idea del club de fans. Finalmente el señor Quintanilla aceptó y en 1991 Saldívar se convirtió en la presidenta del grupo de fanáticos. Para 1993, el club de fans de Selena era uno de los más numerosos y exitosos de San Antonio, Texas. El trabajo de Saldívar era altamente apreciado por Selena y se ganó tanto su confianza que en 1994 la convirtió en administradora de sus boutiques. Yolanda dejó entonces el club de fans en manos de su hermana María Élida y de esta manera continuaba manteniendo el control de dicho grupo. Selena no solo confiaba en Yolanda, sino que la quería como una amiga y hasta la consideró parte de su familia. De hecho, muchas veces asistió a eventos familiares a los que la familia Quintanilla le invitaba debido al aprecio que le tenían. ¿Cuál fue el origen del problema? A principios de 1995, los Quintanilla comenzaron a recibir quejas de fanáticos que alegaban haber pagado su membresía, pero que no habían recibido los regalos correspondientes. Esto provocó que interrogaran a Saldívar al respecto, pero ella se excusaba diciendo que era gente que ya había recibido sus regalos y que solo querían aprovecharse para recibir más.
El padre de Selena desconfió de sus palabras, por lo que inmediatamente monitoreó todas sus cuentas y al notar movimientos sospechosos, descubrió que Yolanda les estaba robando. Tras descubrir aquello, Selena no tuvo más remedio que destituirla del club de fans y apartarla del manejo de los negocios. A pesar de todas las pruebas en su contra, Yolanda insistía en que todo era una equivocación y le llamaba a la cantante día y noche, rogándole una oportunidad para aclarar la situación. Selena se negaba a escucharla, pero durante la grabación de uno de sus discos en la ciudad de Corpus Christi, finalmente accedió a verla. Sin embargo, no fue por amistad, sino porque necesitaba que Saldívar le regresara unos documentos de sus negocios que aún tenía bajo su poder. La noche del 30 de marzo de 1995, Selena y su esposo Chris Pérez fueron a ver a Yolanda al hotel Days Inn, en la habitación 158. Saldívar se había hospedado ahí después de un viaje que había hecho a la ciudad de Monterrey, en México. Luego de que la mujer le entregara los documentos, la pareja regresó a su hogar, pero Selena se dio cuenta que aún faltaban algunos papeles importantes, por lo que le llamó a Saldívar para reclamarle. Durante el diálogo, Yolanda se excusó diciendo que no le entregó los papeles porque estaba muy nerviosa debido a que había sufrido una agresión sexual en su viaje a Monterrey. Ante esto, Selena se mostró incrédula, pero también se preocupó, por lo que acordó verla al día siguiente para acompañarla a una clínica. El 31 de marzo de 1995, a las 9 de la mañana, Yolanda y Selena se encontraron como habían quedado y fueron a un hospital de la ciudad. Tras el chequeo, un médico determinó que no había signos de violencia sexual como aseguraba Saldívar. La situación enfadó a Selena, quien llevó a Yolanda de vuelta al hotel para que le entregara los documentos que hacían falta y marcharse del lugar, pues la esperaban en el estudio de grabación para continuar el trabajo de su nuevo disco. ¿Qué sucedió en la habitación 158 del hotel Days Inn? Según la acusación presentada en el juicio, ambas comenzaron una discusión alrededor de las 11 de la mañana dentro de la habitación. Saldívar cargaba dentro de sus pertenencias un revólver Taurus de .38 milímetros que había comprado semanas antes durante los días que le había pedido a Selena que le escuchara. A las 11:48, la cantante intentó salir de la habitación, pero Saldívar tomó el revólver y accionó el arma. El disparo alcanzó a Selena en el costado derecho de la espalda y le atravesó una arteria coronaria que la hizo perder mucha sangre desde el principio. Aún así, la joven de 23 años pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi 100 metros hasta llegar a la recepción del hotel. Según testigos, Saldívar la persiguió unos 12 metros con arma en mano y gritándole, hasta que Selena entró a la recepción. Las últimas palabras de la cantante fueron: Yolanda Saldívar, room 158. Luego se desvaneció. En menos de 2 minutos llegó la ambulancia y los paramédicos intentaron reanimarla y la llevaron al hospital. Sin embargo, la artista no respondía a ningún estímulo y ya no respiraba, pues clínicamente ya se encontraba muerta debido a la fatal hemorragia. A pesar del panorama, los doctores hicieron todo lo posible para intentar salvarla, pero los esfuerzos fueron en vano. Selena Quintanilla Pérez fue declarada oficialmente muerta en el Hospital Central a la 1:05 de la tarde. Mientras tanto, Saldívar intentó salir del hotel a bordo de una camioneta que pertenecía a un sobrino suyo, pero fue interceptada por varios policías que recorrían el sitio y le impidieron el paso. La mujer se atrincheró en la camioneta y se negó a entregarse. Amenazaba con quitarse la vida y entre llantos y balbuceos, alegaba que el arma se había disparado por accidente. Finalmente, tras 9 horas de negociación, el agente que hablaba con ella por teléfono logró convencerla de salir de la camioneta y los policías rápidamente la aprendieron. ¿Qué pasó durante el juicio? Yolanda dijo que el arma se había disparado por accidente, pero que no la había sacado para amenazar a Selena, sino que había sido para apuntarse ella misma. Pero cuando Selena intentó salir de la habitación, Yolanda le pidió que se quedara y cerrara la puerta, y que fue en ese momento que se salió el disparo. No obstante, los expertos lograron determinar que dicha arma tenía la particularidad de necesitar determinada cantidad de presión y peso para poder activarse, cosa que solo ocurre apretando el gatillo, por lo que el disparo no pudo de ninguna manera ser accidental. Saldívar también trató de culpar al señor Quintanilla de ser quien mandó a que supuestamente
la agredieran durante su viaje a Monterrey. Agregó además que él pensaba que ella era lesbiana y por eso la quería lejos de Selena. Por su parte, la fiscalía planteó la cuestión de que Yolanda, a pesar de ser una enfermera, en ningún momento llamó al 911 ni trató de ayudar a la víctima después de ser baleada. En aquel tiempo las redes sociales no existían, pero los medios de comunicación le dieron una cobertura especial y transmitieron el minuto a minuto del juicio. Desde luego que todo fue encausado para despertar el morbo de la gente, y algunos hasta se atrevían a asegurar que Yolanda le había quitado la vida a la joven porque estaba enamorada de ella. Otros se empeñaban en mostrar el dolor de la familia del artista, y pocos, como la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, prefirieron cubrir el caso desde otra perspectiva, pero de ella hablaremos más adelante. Finalmente, el 23 de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 30 años en prisión, la cual es la máxima pena en el estado de Texas. Esto significa que Saldívar tiene derecho a pedir la libertad condicional en 2025. ¿Selena tenía realmente un amor prohibido? Desde el momento de su condena, Yolanda ha dado varias entrevistas cambiando la versión de los hechos y haciéndosela interesante. Una de dichas entrevistas fue la que le hizo la periodista antes mencionada, María Celeste Arrarás. Esta se inspiró en sus conversaciones con Saldívar para escribir el libro El secreto de Selena, la reveladora historia detrás de su trágica muerte. En este libro, Arrarás cuenta que Yolanda le confesó el supuesto amorío extramarital entre Selena y Ricardo Martínez, un cirujano médico con el que supuestamente la cantante pensaba huir a Brasil. Según esto, ambos se conocieron en un concierto que ella dio en Monterrey. Él le pidió pasar a su camerino porque su hija quería un autógrafo, y ahí fue cuando se dio el flechazo. Posteriormente la cantante se convirtió en su paciente, él la operó y se enamoraron. Saldívar le dijo a la periodista que ese había sido el motivo por el que había tenido que dispararle a la mujer que quería como una hija, pues no podía permitir que arruinara su vida al escaparse con un amante, así que intentó detenerla. En otras de sus versiones, Yolanda le aseguró a María Celeste que además Selena había estado embarazada, pero que sufrió un aborto, situación que durante el juicio fue totalmente desestimada, pues los forenses descartaron que hubiera estado embarazada antes o durante el ataque. Por su parte, Ricardo Martínez negó todo al principio, pero en 2012 afirmó que sí había tenido un vínculo amoroso con la cantante. Sin embargo, aclaró que jamás pensaron en fugarse, sino que simplemente él contaba con unos contactos en Brasil que podían ayudar a Selena a realizar su línea de perfumes, y por ello habían planeado viajar a ese país. También negó que haya estado embarazada, que haya abortado y que jamás presionó a la joven para que hiciera público su romance, como también aseguraba Saldívar. La familia Quintanilla desaprobó la obra de Arrarás y desmintió todo lo que ahí se dice. Suzette, la hermana mayor de Selena, dijo además lo siguiente: «Tu fuente es una persona que mató, asesinó a sangre fría a mi hermana, le disparó en la espalda y la dejó tirada muriéndose». A pesar de toda esta polémica, el 23 de septiembre de 2018 se estrenó la serie El secreto de Selena, basado en el libro de la periodista. La serie no cuenta con la aprobación de la familia Quintanilla, por lo que negaron la autorización de uso de las canciones de Selena. No obstante, la producción optó por usar canciones de otros artistas que Selena había versionado a lo largo de su carrera. En lo personal les recomiendo verla, ya que las actuaciones son muy buenas y plantea la historia del artista desde otro punto de vista, y aunque muchos la desaprueban, porque más bien trata de la vida de Yolanda y no la de Selena, vale la pena abarcar esa perspectiva. Hasta el día de hoy, la criminal no ha dado una respuesta clara o coherente de por qué mató a Selena. Sin embargo, Carlos Valdés, quien fungió como fiscal de distrito en el caso contra Saldívar, dijo lo siguiente en una entrevista para A&E Real Crime. Yolanda quería matar a Selena porque Selena iba a despedirla. Ella no existiría si no hubiera estado con Selena, y si no trabajaba para Selena, no quería trabajar para nadie. Años después, agregaría que el detonante también pudo haber sido el anillo de 52 diamantes que Yolanda le había regalado a Selena, pues ese día el artista llevaba dicho anillo,
y se lo quitó cuando estaban discutiendo dentro de la habitación. Fue en ese momento que Saldívar explotó. El abogado dijo: si no se hubiera quitado el anillo Selena, quizás las cosas serían diferentes. Cuando la cantante corrió por su vida al salir de la habitación, dejó a su paso varios objetos, pero siempre sostuvo el anillo. La joya fue descubierta en la mano de Selena por uno de los paramédicos. Lo que es un hecho es que Yolanda Saldívar tiene una personalidad encantadora y manipuladora, la cual le permitió acercarse a una familia que le abrió las puertas de su casa, y ella, en su afán de ser admirada y tener el control que no tuvo durante gran parte de su vida, irónicamente se descontroló al ver tanto dinero en su poder. Esto provocó que todos descubrieran su verdadera naturaleza, traicionera y miserable, y la despreciaran por ello. Desprecio que no soportó, y mucho menos al provenir de la única persona que la consideró su amiga. No obstante, Saldívar también era fría y calculadora, y sabía que si deseaba hacerle daño a los Quintanilla, debía hacerlo con la persona que más les dolería perder por todo lo que representaba, y esa era Selena. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? ¿Piensas que la muerte de Selena pudo haberse evitado, o Yolanda lo había planeado todo desde un principio? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Esto fue Memento Mori, oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.